Mi novia rayó mi carro por un chisme falso que le contaron. Cuando descubrió la verdad se quiso disculpar, pero la terminé y ya le puse una denuncia. Todo comenzó hace unas semanas cuando mi novia, Gabriela, empezó a comportarse de manera extraña. Noté que se mostraba distante, evitaba mirarme a los ojos y respondía de forma evasiva cuando le preguntaba si algo andaba mal. Sabía que algo la estaba molestando, pero cada vez que intentaba profundizar, me decía que no era nada, que estaba bien. Aún así, la tensión entre nosotros se acumulaba como una olla de presión a punto de estallar. Una noche, llegué a casa después de un día agotador en el trabajo. Todo lo que quería era relajarme, pero en cuanto estacioné mi carro en la entrada, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Mi sedán, el carro que había comprado con tanto esfuerzo y dedicación, estaba completamente rayado. No eran simples arañazos, eran profundas marcas que recorrían todo el lateral del vehículo, como si alguien hubiera descargado su ira sobre él. Sentí un nudo en el estómago y mi primer instinto fue pensar que había sido víctima de algún vándalo. Pero cuando revisé las grabaciones de las cámaras de seguridad que tenía instaladas en la casa, lo que vi me dejó helado. El video mostraba claramente a Gabriela, en plena madrugada, acercándose sigilosamente a mi carro, con una llave en la mano. Sus movimientos eran rápidos y decididos, y cada rasguño que hacía en la pintura, parecía estar cargado de rabia. Me quedé paralizado frente a la pantalla, sin poder creer que la persona que decía amarme fuera capaz de hacer algo así. Al día siguiente, confronté a Gabriela, pero no le mencioné nada del video. Quería saber qué tenía que decir. Al principio, lo negó todo, pero luego estalló en llanto y empezó a gritar. Había dicho que sabía que yo la había engañado, que tenía pruebas y que nunca me lo perdonaría. Estaba confundido, no tenía idea de qué estaba hablando. La conversación se tornó cada vez más caótica, hasta que finalmente me confesó que una amiga le había contado que yo la había engañado con una compañera de trabajo. Gabriela estaba convencida de que era cierto, aunque no tenía pruebas reales, solo rumores. La situación se volvió tan tensa que decidí marcharme. Necesitaba tiempo para pensar y para decidir cómo manejar lo que acababa de descubrir. Mientras tanto, guardé el video de la cámara como prueba, porque algo dentro de mí sabía que esto no iba a terminar bien, y menos con lo que estaba por pasar. Pasaron unos días y Gabriela finalmente comenzó a darse cuenta de que había cometido un grave error. Alguien le mostró pruebas de que el rumor que le habían contado era completamente falso. La supuesta infidelidad nunca había ocurrido. Fue entonces cuando me llamó, suplicando verme para poder hablar. Quería disculparse, quería arreglar las cosas, pero yo ya tenía todo claro en mi mente. Nos encontramos en un café. Gabriela llegó nerviosa, con lágrimas en los ojos, y comenzó a disculparse profusamente. Dijo que había sido una tonta por creer en chismes, que estaba arrepentida y que haría cualquier cosa para enmendar el daño. La escuché en silencio, dejándola sacar todo lo que tenía que decir. Cuando finalmente terminó, le dije que había algo que tenía que mostrarle. Saqué mi teléfono y le mostré el video de la cámara de seguridad. Su rostro se puso pálido al ver las imágenes. Intentó justificar lo que había hecho, pero no había nada que pudiera decir para borrar lo que había hecho. Le dije que nuestra relación había terminado, que no podía confiar en alguien que actuara de manera tan impulsiva y destructiva. Pero eso no fue todo. Le expliqué que no podía dejar pasar lo que hizo, que rayar mi carro había sido un delito, y que ya había presentado una denuncia en su contra. Gabriela se quedó en silencio, con una mezcla de sorpresa y miedo en sus ojos. Le advertí que tendría que pagar por lo que había hecho, y que no podía esperar que todo quedara en el olvido solo porque ahora se sentía culpable. La última vez que la vi fue en la corte, cuando tuvo que enfrentarse a las consecuencias legales de sus actos. Al final, terminó teniendo que pagar una fuerte suma de dinero, para cubrir los daños y revivir una advertencia seria del juez. Gabriela se fue de mi vida tan rápido como había llegado, y aunque fue un final doloroso, sabía que era lo mejor. Había aprendido una dura lección sobre confiar en chismes y actuar de manera irracional, y yo había aprendido a no dejar que nadie pasara por eso. Había aprendido a no dejar que nadie pasara por eso, y yo había aprendido a no dejar que nadie pasara por eso.